En esta mañana queremos ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 y el versículo 7, donde vamos a leer, y dice de la siguiente manera: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la misericordia y la bondad para con cada uno de nosotros, y por la oportunidad que nos concedes, oh Señor, de poder estar en este momento presentando tu palabra y llevando, Señor, este mensaje a aquellos que seguramente se sienten totalmente desgastados por las diferentes situaciones que la vida está presentando en este tiempo a causa de las enfermedades, pero que, Señor, tú tengas misericordia de cada uno. Señor, que tu palabra obre grandemente en la vida de cada uno de los oyentes. Pedimos, Señor, en oración por todos aquellos que están pasando en una situación muy difícil a causa, Señor, de las enfermedades. Oramos para que tú, Señor, estés trabajando en la vida de todos ellos. Oramos por nuestros hermanos que perdieron sus seres queridos, que tu, Señor bendito, obres en sus corazones y que puedas dar ese consuelo que solamente tú puedes, Señor, dar, porque solamente tú puedes llegar al corazón de cada uno para poder ministrar su vida. Asimismo, te damos gracias por los hermanos que salieron, Señor, adelante en medio de toda esta pandemia. Tú, Señor, le diste la victoria y ahora pues ya están en casa,
ya están disfrutando del compañerismo con la familia. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que les has dado de estar un poco más de tiempo para llevar ese propósito por el cual, Señor, tú les has dejado, como es el adorarte a ti y el poder, Señor, dar testimonio de tu gracia y tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Amén. Muy bien, como hemos leído acá la historia de Israel, o son los israelitas, estando pues en Egipto. Y el título de esta enseñanza es que es los sufrimientos de la bendición. Los sufrimientos de la bendición, los cuales vamos a estar viendo. En primer lugar, que Dios usa las angustias para hacer reales sus promesas. Pero también las aflicciones crecen mientras se espera la bendición. Y en tercer lugar, podemos ver también que Dios allana el camino a sus bendiciones. O sea que el temor a Dios allana el camino a sus bendiciones, como es el tercer punto. Ahora, los cambios que el mundo da son muchas veces las ocasiones para llevar al hombre a la cumbre de su éxito o a un descalabro total. Podemos ver aquí en este caso el faraón que conocía a José fue un hombre bondadoso, quien mostró una gran admiración, simpatía por su familia, permitiéndoles existir y alegrarse de todos los recursos que habían en Egipto, de los cuales José había sido el artífice equipado en el plan divino para poder llevar adelante esta nación. Entonces Israel disfrutó del favor de aquel faraón mientras José vivió. Pero una vez que éste murió, se dice que se levantó un rey que no conocía a José. Y como éste desconoció totalmente a los israelitas, con este desconocimiento entró también un tiempo de mucho dolor para el llamado pueblo escogido. Entonces podemos ver que con frecuencia Dios puede llevar a sus hijos a una posición cómoda y sin sufrimiento, donde no falta nada, a una donde se manifiestan profundos dolores e insoportables tribulaciones para cumplir un mejor propósito. La vida en el Señor muchas veces así es. En algunos momentos pues estamos disfrutando de la vida, pero también en otros momentos Dios permite algunas situaciones para que pueda llevar a cabo ese propósito en la vida de cada uno. Entonces, podemos ver que Éxodo es un libro tanto de historia como de fe. O sea, de que en él nosotros podemos ver cómo Dios entró en la historia a través de grandes hechos salvadores. Porque uno puede ver las maravillas de Dios en este libro, pero también librando con poder a su pueblo de la esclavitud a la que fue sometida por 400 años, según pues la profecía dada a Abraham. Entonces podemos nosotros encontrar en este libro que nos muestra de que Dios es el Señor de la historia. El hilo de su revelación se ve nítidamente trazado, digamos, en los capítulos, y nos muestra de que no solamente Él es el Señor de la historia, sino Él es el Señor de la naturaleza.
Como creador de todo lo que existe, la naturaleza llega a estar a la disposición de Él para lograr sus fines. Entonces podemos notar la forma de cómo Él usó a través de todas las plagas que trajo como un preámbulo de la dramática liberación de su pueblo. Pero también el libro nos muestra que nuestro Dios es un Dios inminente. O sea, es aquí donde Él se nos revela como el gran yo soy. Aquí en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo. O sea, el mismo título que se adjudicó Cristo cuando Él vino acá al mundo. Recuerde, allá en San Juan, cuando Él está manifestando de que le preguntan y Él dijo, yo soy. Además de su nombre, el libro nos presenta la revelación de su rostro, la revelación de su gloria y sobre todo nos muestra la revelación de su santidad. Entonces, esta vista en especial cuando se dieron los 10 mandamientos, o sea, de que el libro trata de la conquista de la tierra prometida, pero primero nos muestra que los sufrimientos de esta bendición. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Entonces, en primer lugar, Dios usa las angustias para hacer reales sus promesas. Dice el versículo 8, entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Uno de los ejemplos donde el dolor se constituye en la antesala de una gran bendición es el nacimiento de un bebé. O sea, uno puede ver, las madres conocen muy bien las horas previas en este proceso. O sea, las contracciones le van llevando a dolores más intensos, agudos, hasta que escucha el llanto de su ansiado hijo. O sea, una vez que se contempla lo que se esperó por 9 meses, los dolores desaparecen. Entonces, el pueblo de Dios tuvo esta experiencia con la llegada de una nueva dinastía en Egipto. Israel perdió su posición de privilegio. Pasó de ser una familia respetada con una gran posición social y económica a una nación de esclavos por más de 400 años. ¡Qué tremendo! ¿Cómo da vuelta la vida? Entonces, como parte de la promesa, el pueblo de Israel creció como la arena del mar. El texto dice que los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así declara el versículo 7, donde dice, los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó, dice, de ellos la tierra. Llegaron a ser una poderosa nación, aún muy próspera en medio de su esclavitud. Sin embargo, este crecimiento se constituyó en una verdadera amenaza para la estabilidad de los mismos egipcios. Esto les llevó a tomar medidas muy duras para detenerles e impedir que llegaran a ser más poderosos que los que hasta ahora eran. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver que de esta manera Dios comenzaría a efectuar el trabajo para el que los había llamado. Gosén no era un lugar donde ellos permanecerían para siempre. En todo caso, ese lugar sería
sería, digamos, la escuela del sufrimiento para las venideras bendiciones. Ese lugar iba a ser la escuela del sufrimiento para las venideras bendiciones. ¡Qué tremendo! Canaán es la tierra que fluye leche y miel. Allí tenían que llegar. O sea que para sacarles de esa condición conformista y materialista, Dios preparó a un faraón. O sea, de que este sería el instrumento de aflicción, de dolor, de esclavitud, pero era la forma como Dios traería su bendición más adelante. La promesa que les hizo el Señor: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel se convertiría en el instrumento por medio del cual Dios bendeciría al mundo. Pero tuvo que experimentar los dolores de la bendición. Esto nos hace ver que Dios pudiera concedernos sus promesas de una vez para que las disfrutemos sin tener que pasar por la mano de algún faraón. Pero si Él hiciera eso, no llegaríamos a ser la clase de creyentes que se conforman en el fragor mismo de la prueba. Alguien lo describió de esta manera y dice: hay ciertos frutos de la vida cristiana como la mansedumbre, la docilidad, la bondad, la humildad, que no pueden ser perfeccionados si el sol de la prosperidad brilla de continuo sobre ellos. Difícilmente. Ninguna prueba podrá sorprendernos si nos percatamos que ellos son los mensajeros que nos anuncian la llegada de las bendiciones. Las promesas divinas algunas veces nos llegan en paquetes dolorosos, con la diferencia que Él no nos va a dejar ser probados hasta donde nosotros podemos, hasta donde podamos. En todo caso, nos dará junto con la prueba la salida. En todo caso, Él nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Entonces, en segundo lugar, las aflicciones crecen mientras se espera la bendición. Las aflicciones crecen mientras se espera la bendición. Dice nuevamente el versículo 11 y 14, cuando dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, podemos ver que las aflicciones crecen mientras se espera la bendición. Ahora, en estos versículos uno puede ver algo así como el programa que sigue las aflicciones hasta el punto de decir: ya no más, Señor. Porque hay momentos en que uno llega a decirle: ya no más, Señor, ya está ahí nomás. Bien puede pensarse que la condición de esclavitud es por sí solo un estado degradante. Sin embargo, el llamado pueblo de Dios fue sometido a una esclavitud casi brutal. Su libertad no llegó al comienzo de su sufrimiento, sino que cuando su dolor se hizo insoportable. De esta manera el mismo Dios describe su penosa condición. Dijo luego Jehová: bien,
he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia. Lo declara allá el capítulo 3, versículo 7. Entonces, ¿cómo crecen las aflicciones mientras espera las promesas de las bendiciones? Bueno, primero, hay cargas que llegan a ser muy pesadas, muy pesadas. ¿Por qué? El faraón, que no conoció a José, quiso detener el crecimiento de Israel, sometiéndolo a través de las pesadas cargas de construir las llamadas ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramesés. El resplandor que mostraron aquellas ciudades entre los años 1600, 1300 a.C. se debió al duro trabajo, al sudor y la sangre de inocentes, de miles de esclavos de israelitas. Entonces, el extremo de esta carga llegó cuando ellos mismos fueron obligados a buscar su propia paja para hacer los bloques de la construcción. Declara Éxodo 5, 7 y 8. O sea, de que esta historia nos revela que hay cargas insoportables. Indudablemente, hay cargas que son insoportables. Algunas tienen que ver con prolongadas enfermedades. Hay hijos de Dios aún que padecen tanto tiempo con enfermedades. Y así como Dios dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces prolongadas enfermedades, con situaciones muchas veces económicas, donde no se ven salidas. No hay dinero, la economía está por el suelo. ¿Y qué podemos hacer? O sea, con sentimientos que combaten entre la carne y el espíritu, o sea, una lucha dentro de uno al encontrarse en esta situación. Muchas cargas son llevadas en silencio en el alma y algunos casos se desgarra muchas veces. Se desgarra muchas veces sin encontrar respuesta a tan insoportable dolor. Algunas veces eso es lo que ocurre, que uno se desgarra en su corazón, en su alma, y está diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y algo que es insoportable. Pero muchas de nuestras cargas pudieran ser el preámbulo de bendiciones mayores. Porque recuerde, el Señor ha triunfado para llevar nuestras cargas. Él dijo, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Él les llevó todas aquellas cargas en nuestra vida que para nosotros nos aplastaban o nos desgarraban, pero Él las llevó por nosotros. El Señor ha triunfado para llevar todas nuestras cargas. Hay servicios que se dan con dureza. Dice versículo 12, declara, pero cuanto más, dice, los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. De alguna manera los egipcios querían detener el crecimiento que Dios había predicho acerca de su pueblo. Para lograr eso se valieron de la opresión, pero podemos notar el resultado, que dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hay aquí una lección para todos los tiempos. Para todos los tiempos, porque si Dios está en control, si Dios está allí,
aún pese a todas las inclemencias, pese a todo lo duro, el sufrimiento que uno pueda, la opresión que uno pueda tener, siempre Dios nos permite el poder multiplicarnos. Siempre Dios nos permite el poder salir adelante. Una aflicción espiritual jamás nos llevará a la derrota. En todo caso, será la puerta para el más grande crecimiento. Sí, la historia del cristianismo ha tenido que ver con esto. O sea, mientras más el cristianismo ha sido oprimido, mientras más el cristianismo ha sido amenazado, podemos ver que mejor abonado ha quedado el terreno para que crezca la semilla del evangelio, porque entre más persecución, entre más problemas, entre más cosas, el evangelio sigue adelante. ¿Será que necesitamos de cuando en cuando esto para crecer? Hoy en día estamos viviendo un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil, donde las oportunidades se están dando para ese crecimiento, para que la semilla se esparza por todo el mundo, para que el evangelio se predique a todas las naciones, para que el evangelio se predique a todos los lugares. ¡Qué buen tiempo! El versículo 13 se resalta el servicio con dureza al que el pueblo pues fue sometido. Una cosa es servir con amor y otra muy distinta es servir bajo la despiadada mano de la opresión y la dureza. Es muy diferente. Las aflicciones tienen este tipo de visión, pero aunque las aflicciones aumenten sin ver alguna salida, recordemos que Dios pudiera estar usando eso para revelarnos una bendición más grande. Yo creo con todo mi corazón de que Dios está tratando la vida de cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. Hermanos que han estado pasando por situaciones muy difíciles, ahora su testimonio es que Dios ha enseñado a sus vidas. Ahora tienen una perspectiva muy diferente en cuanto a la fe, en cuanto a la gracia de Dios. Tienen una perspectiva muy diferente porque Dios les ha enseñado. Dios nos enseña a través de las cosas que muchas veces suceden en nuestra vida, y de seguro que si uno no está aprendiendo es porque no estamos en nada. Pero Dios está enseñando a la vida de cada uno de nosotros a través de cada situación en la que se está viviendo. Hay condiciones que conducen muchas veces a la amargura de vida. O sea que llega al grado uno de amargarse porque muchas veces no vemos la salida, no vemos que Dios actúa. O sea, al llamado pueblo escogido de Dios le amargaron, dice, su vida hasta el extremo insoportable. ¿Ah? Imagínense la promesa que ellos tenían, que iban a ser un pueblo grande, un pueblo que iba a esparcirse, que un pueblo que iba a anunciar las virtudes de la grandeza de Dios, y qué es lo que estaban haciendo. Y eso pues estaba amargando su vida hasta el extremo insoportable. Le obligaron a hacer lo que nunca habían hecho. Ellos eran un pueblo pastoril, pero los forzaron a ser constructores. Les pusieron capataces que se encargaran de ponerles el castigo propio para los esclavos. Tuvieron que batir barro en medio de las inclemencias del sol egipcio para hacer los ladrillos para las ciudades. Les obligaron a hacer todo aquello que les amargó su vida.
¿Podrá ser esta la misma experiencia de muchos creyentes? Sin duda. Algunas veces claudicamos cuando no vemos los resultados que nosotros queremos ver. Algunas veces nos amargamos porque quisiéramos que Dios actuara en la manera que nosotros queremos, en la manera que nosotros hemos considerado, mas Dios tiene su propia manera de poder trabajar, la cual cada uno de nosotros, si estamos de acuerdo con su palabra y estamos en Él y estamos en comunión con Él, y vamos a estar dispuestos aún a llegar hasta las últimas instancias, pero que siempre en nuestra voz, en nuestra garganta, siempre debe de estar una palabra de alabanza, una palabra de adoración a Dios, aún en medio de todas circunstancias en las que uno pueda estar. Hay pruebas que tienen la misión de amargar la vida, trayendo muchas veces preguntas, dudas, porque muchas veces vienen las preguntas si Dios está considerando lo que estamos viviendo. Muchas veces hay dudas, verdaderamente si existe Dios, de ver la condición en que nos encontramos y Dios no mueve ni un dedo para poder salir adelante. Algunas veces hay confusión del espíritu. A veces hay largos túneles donde no logramos ver salida, sino solamente cosas tan lejos de poder alcanzar. Solo que el creyente no sucumbe en su amargura. ¿Sabe? Él espera la bendición de la promesa. Solo que el creyente no sucumbe en su amargura. Él espera la bendición de la promesa. En tercer lugar, el temor a Dios allana el camino a sus bendiciones. El temor a Dios. Como dice el versículo 15, donde dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifri y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matalo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle. Entonces podemos ver acá que el temor a Dios allana el camino de la bendición. Cualquiera que lee este texto se podrá asombrar de la crueldad de un hombre que, para retener su poder, ha mandado a matar a bebés en el mismo acto de su nacimiento. Pero esto no es extraño. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre puede llegar a estar poseído de una maldad tal que se pierde todos los valores y toda la sensibilidad humana. Hay personas que así se muestran, o sea, poseídos de una maldad, donde no hay valores, no hay sensibilidad. ¿Sabe? Cuando Cristo nació, el rey Herodes hizo matar. O sea, por sentirse burlado de los magos, mandó que todos los niños de 2 años para abajo fuesen matados. La verdad de todo esto es que mientras Dios
quiera llevar adelante su plan de salvar al hombre, siempre se van a levantar faraones, Herodes, para detener su avance. En esta historia hay un paralelismo bien interesante. ¿Por qué? Moisés iba a ser el libertador de Israel. A él se le preservó la vida cuando su madre le puso en una canasta y llegó hasta las manos de la hija del rey. Cuando Cristo nació, el ángel advirtió a su padre del peligro inminente y huyó, por cierto, a Egipto, donde se le preservó vida también. Entonces, en ambos se pueden ver el temor de todas las personas que rodearon a estos bebés. En el presente pasaje, unas valientes mujeres desafiaron la orden y en consecuencia la ira del rey al no matar a los niños varones que iban teniendo las madres judías. Se nos dice de que ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, lo que declara aquí el versículo 17. Entonces, por esa actitud valiente, Dios bendijo sus vidas, la vida de su familia, la vida del pueblo. Versículo 20 y 21 declara esto, o sea, su temor hizo posible el cumplimiento de la promesa, pues de alguna manera ellas ayudaron para que se preservara la vida de Moisés, el libertador de Israel. Nada seguirá siendo de mayor impacto para el logro de las bendiciones de Dios que el temor que tengamos por Él. La actitud complaciente del pecado en nuestras vidas se debe a una falta de temor de Dios. No tenemos que estar complacientes del pecado, sino a quitarlo, desarraigarlo de nuestra vida. Pero si algo reclama la Biblia para su pueblo es que se le tema. Este fue el primer llamado que le extiende al pueblo que iba a ser una bendición para otros. Así dice el texto allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a la iglesia que Cristo compró con su sangre, se le demanda también un temor reverenciar para servirle. Así lo declara el apóstol Pedro. Dice Pedro aquí en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, queremos ver las bendiciones de nuestro Dios en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia, en la vida de otros. Temamos a Dios. Temamos a Dios. Ahora, el pueblo de Israel, antes de cumplir su propósito de ser bendecido y ser de bendición, vivió la implacable prueba de la esclavitud en Egipto. Terminando, ahí fue llevado como parte de la voluntad permisiva de Dios. Ahí fue sometido bajo la férrea mano del opresor, quienes pensaban estar triunfando sobre ellos, pero Dios tornó toda su amargura y dolor en bendición perpetua. O sea, se enfatiza aquí la importancia del temor a Dios para que se den esas bendiciones. Amados hermanos, la verdad sigue siendo la misma. Dios puede conducirnos a través de las más inexplicables pruebas y adversidades, pero ellas no son
sino sus mensajeros, que nos anuncian el cumplimiento de sus bendiciones. Ánimo, las pruebas en Egipto nos indican que se avecina un Canaán para nuestras vidas. Amados, qué bueno es Dios, que Él tiene cosas superiores para cada uno de nosotros. Él tiene cosas tremendas para nuestra vida. Seguramente si usted está pasando situaciones muy difíciles en la vida, sabe, Dios le está preparando para algo mejor, para bendiciones. Si usted está pasando por todo ese valle de sombra o de muerte, Dios tiene algo para usted. Dios tiene bendición para su vida. Amigo que nos escucha, quiero decirle de que el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, Él sufrió, Él pagó una situación tremenda en su vida propia, siendo ultrajado, siendo escupido, siendo llevado a la cruz y burlándose de Él y aún matándolo en esa cruz para que hubiese la bendición de la salvación para todo aquel que en Él cree, como lo declara Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana, usted debe de considerar la necesidad en su vida. Sí, seguramente está pasando pruebas. Sí, seguramente está sufriendo. Sí, seguramente está pasando situaciones muy difíciles económicamente. Pero quiero decirle que nada es comparable a la salvación que Dios nos regala a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y en esta mañana yo le invito a usted a que tome muy en serio y reciba el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, dígale de esta manera al Señor, si usted considera su necesidad de salvación, dígale, Señor, en esta mañana, yo reconozco que soy un pecador. Yo en esta mañana creo con todo mi corazón que yo mismo no puedo salvarme. Creo con todo mi corazón que solamente tú, Señor, eres el único que puedes ayudarme, pues vivo, Señor, en amargura, vivo, Señor, en mucho dolor, cosas insoportables, pero, Señor, quiero llegarme a ti. Y creo en ti, creo con todo mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, y que tú, Señor, a través de tu muerte, pagaste el precio de mi pecado. Y yo te recibo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si tú has tomado la decisión por Cristo, te invitamos a que nos escribas a esta página de Desafío Juvenil para poderte ayudar y así poderte decir cómo caminar en Cristo. Y también te invitamos para hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el culto, a las 5 de la tarde hoy domingo. Y también te invitamos para el día miércoles a las 6:30. Recuerda que cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, podemos crecer espiritualmente. Te animamos para que nos sintonices estos días, domingo, miércoles,
Y el día 30 de este mes vamos a tener culto de oración, de manera pues que tú nos puedas enviar tus peticiones para poder orar por lo que tú quieres que oremos para llegar al trono de la gracia de Dios. Dios te bendiga, cuídate y nos veremos muy pronto.